hierve la sangre, porque esto no es para guardar cosas, esto es para venir y honrar el nombre del Señor. Yo doy gracias a Dios. A la hermana Dolly, a la hermana Esther, los intercesores, párense los intercesores, pónganse de pie los intercesores. Esa es la columna de la iglesia, hermano. Sin su intercesión no existiría el ministerio abierto. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Los predicadores, ¿dónde están? ¿Dónde están los que decían aleluya? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Y quiero el hermano Natanael y mi hermano Mario, ancianos, que han estado aquí abriendo la puerta, que han estado aquí siendo pastoras. Yo mantengo la puerta abierta a pesar de la pandemia, a pesar de los fríos. Mi hermano Mario es el que cuida todo el building. Yo podría decir, mi mano derecha puede sentarse. Mis hermanos, que les bendigo con toda bendición del cielo. Bendigo a todos los hermanos que de una u otra forma quizás se me ha pasado usted, ¿verdad? Pero les bendigo. Y este coro que adorna la casa de Dios. Un aplauso al Señor por ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi hermano Carlos, que desde que se entregó a Dios está haciendo filmaciones para sacarlas por YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Aleluya! Y aquí bendigo toda la iglesia, mi hermana Diana, que con su salud quebrantada, sin embargo, ella ha estado allí para las damas. Ella, párate, la líder de las damas. Hemos estado ahí, al pie de guerra. ¡Aleluya! ¿Qué nos decía el Señor anoche? Que oyéramos, ¿qué? El río de Dios. Codía a su hermano y le, oye. Estamos viendo que viene el río de Dios, el río de Dios, las olas de Dios, en bendición hacia el ministerio. Aleluya. Abba Padre. Hemos arreglado abajo una mesa, hermanos. No es comida, no es almuerzo, pero para que bajemos y participemos allí una picadita de comida. Quise hacer algo, pero más grande, pero no nos dio el tiempo. Pero créame que lo que hemos hecho, lo hemos hecho de corazón. Así que no se me vaya, los espero abajo, amén. Y con todo amor y con gloria y con gracia, le digo al predicador que suba acá, el pastor Espinal. Está el profeta Eugenio con nosotros. Aleluya. Amén. ¿Son ustedes bendecidos? Amén. ¿Cuántos se sienten muy bendecidos en esta tarde? Muy agradecidos de parte del Señor. Amén. Yo quisiera que ustedes se pongan de pie y le demos gratitud al que está sentado en el trono por 37 años. 37 años. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie y den aplauso al cielo. 37 años. Yo creo que tienen que escucharse. Aplausos de gratitud. Porque aquí se han salvado personas que estaban perdidas. Porque aquí se formaron matrimonios que estaban destruidos. Familias, relaciones de padres y hijos. Personas que el Espíritu Santo ha llenado. Personas que han sido liberadas en este lugar. ¿Cuánto les dan gratitud al Dios del cielo por las cosas grandes que ha hecho en esta iglesia? 37 años de victoria, 37 años predicando que Cristo es el único camino al Padre, 37 años predicando que todavía Dios tiene poder para rescatar lo que se ha perdido.
celebración no se canse de darle palmas al cielo. Aleluya, levante su mano y adore. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está con ustedes. Y ahora extienda su mano derecha y dele un aplauso grande a esta mujer de Dios que Dios ha llamado para estar enfrente de esta obra. Te honramos, te amamos, te bendecimos. Aleluya, aleluya. Ella ha estado acá por 37 años y ha pasado muchos naufragios, pero Dios la sostuvo. Y cuando ella tuvo que tomar el llamado del pastorado, le dijo al Señor: heme aquí, Señor. ¿Cuánto le dan gratitud al Señor? ¡Hey! Que Dios te bendiga y te fortalezca y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé fuerzas nuevas. Aleluya. Que el Señor te siga capacitando y llenando de una unción de acuerdo a la necesidad que haya en esta comunidad y en esta iglesia, en esta región. Sigue profetizando la palabra. Sigue declarando el mensaje de liberación y de salvación, porque Cristo, el que te llamó, es aquel que te sostiene y el que todavía te toma de la mano y no te suelta y está contigo como poderoso Dios de fortaleza. Eres mujer de bendición, eres mujer virtuosa, eres mujer de gran corazón, no solamente para este lugar, sino para los lugares del mundo donde el Señor le ha enviado. La honramos en esta tarde. Un aplauso al Señor por su pastora. Amén. Eso no lo hago para que me invite de nuevo, para los hermanos por ahí pueden pensar, ¿no? Lo hagamos porque la palabra dice que hay que honrar. Hay que honrar a los que honran al Señor. Amén. Quiero pedirle al pastor, profeta Eugenio Cruz, que salude a la iglesia. Que Dios le bendiga a todos. Es un placer estar aquí saludándolos a ustedes. La verdad, una palabra que viene a mi mente y a mi corazón en cuanto a 37 años de celebración, y es la palabra obedecer. Aleluya. Podemos decir obedecer. Hasta aquí, Señor, por Jehová nos ha ayudado. Todos los días podemos decir obedecer. Todos los días. Y yo sé que en esta tarde Dios nos ha de ministrar de una manera especial y la bendecimos. Mi esposa le manda muchos saludos. Y cuando el pastor Félix me pidió que lo acompañara allí, sí, para allá voy para allá. Amén. Nos gozamos aquí con ustedes y al hermano de la pastora y a todos los hermanos en sí. Y estaremos orando mucho por ustedes. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito estar con ustedes de nuevo y gracias por la oportunidad que me brindan de poder estar aquí para compartir la bendita palabra del Señor, que es hermosa siempre, ¿verdad que sí? El Señor puede llamar a un niño a comunicar su palabra, y si Dios está con ese niño, recibiremos pan del cielo. Amén. Recibiremos pan. Amén. Amén. ¿Para cuántos de ustedes la palabra es una fuente de vida eterna? Amén. Que sacia nuestra sed, que sacia nuestra alma. Muchas felicidades a esta iglesia, a la pastora y a todos los líderes y a toda la congregación. Felicidades en este día de celebración para ustedes. Vamos a entrar rápido en la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8. Mi esposa también le envía saludos, Pastora María. Muchas gracias por las oraciones hacia nosotros. Siempre encarecidamente le damos gratitud a ustedes. Como decía el apóstol Pablo, oren por nosotros
Que el Señor continúe bendiciendo nuestra vida y llenándonos de su favor y de su gracia y encaminándonos con su mano poderosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Hay alguien aquí? Si Dios es con nosotros, gracias por ayudarme. Dice la palabra del Señor, libro de Romanos capítulo 8, verso 26 al 28, leemos la palabra. Póngase de pie para que después se va a sentar un rato. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Subraya esa frase si puede en su aparato electrónico o en su Biblia con un lapicero amarillo, como usted tenga. El Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que Dios hace, de alguna forma u otra, Él hace. Lo que nosotros no sabemos hacer, Él hace. Lo que nosotros no podemos hacer, Él hace. Que todas las cosas que nos puedan suceder o venir a nuestras vidas, Él hace que todas las cosas obren para el bien de su propósito y de su gloria. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por esa palabra. ¿Ya me puedo ir? Porque ya aquí estamos llenos. Pueden sentarse. El Espíritu nos ayuda porque Dios desea hacer que todas las cosas que vienen obren para el bien de aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios tienen una garantía y una palabra de Dios de que no importa lo que venga contra tu vida, Dios hará que esa cosa que viene contra ti obre para el bien de tu vida. Amén. Por eso que David en uno de los salmos dice que aquellos que han hecho un lazo contra mí caerán en el mismo lazo que tendieron contra mí. Que cuando pensaron quitarme la vida, en realidad ellos mismos terminaron quitándose su propia vida, porque todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor. Eso es algo por el cual estar extremadamente agradecido a Dios, porque es una promesa de parte de Dios para nosotros. Cuando pensaba en este día de hoy, a veces pensamos traer un mensaje de aniversario, ¿no? Algo que inspire la iglesia a seguir adelante, que el Dios que empezó esta buena obra es el Dios que la terminará. Amén. Amén. Si nosotros nos mantenemos con nuestra mirada fija en el autor y el consumador de nuestra fe, Él hará que todas las cosas obren para bien. El que empezó la obra es aquel que la termina. Lo único que nosotros necesitamos hacer es estar de acuerdo con lo que Él está haciendo, lo que Él está diciendo y lo que Él desea hacer. Amén. El Dios que empieza la buena obra es aquel que la termina. Y pensaba, y este mensaje había entrado en mi espíritu y quiero compartirlo con ustedes. Me viene a mi memoria unas escenas en las cuales Jesús experimentó y vivió en carne y hueso mientras hacía la obra del ministerio. Hoy
el pastor Eugenio hablábamos en el camino cuando veníamos hacia acá, y él me comentaba y me decía, hablando de una pareja que conocemos que viven por fe, él y su esposa han sido pastores en Costa Rica, una iglesia bendecida, pero Dios los llamó y ellos sintieron de parte de Dios llevar la palabra a diferentes naciones del mundo, y esta es una de ellas, y ellos van de nación en nación, de lugar en lugar, y viven por fe. Aleluya. Y Eugenio me decía, ¿sabes? Hace tiempo que yo no veo personas que viven de esa forma. Antes, en los tiempos de antaño, era un poco distinto, ¿no? Las cosas han cambiado. Pero también conocimos unos hermanos que vinieron a nuestra iglesia a ministrar una obra de arte para glorificar a Dios y para la evangelización de las personas que no conocen al Señor. Y el Señor los usa para traer personas a su reino. Y ellos se van en un bus por todas partes, y se van, como dice la palabra, sin alfojas, no se van con preparativos, y llegan a un lugar y ahí Dios les provee. Y ahí Dios les envía personas que le dan alimento, le dan comida, le proveen estadía en algún hotel, en algún lugar, pero ellos se van por fe. Ellos tienen ese tipo de fe. Yo no digo que Dios llama a todas las personas a hacerlo de la misma forma, pero Dios apremia la fe de ellos porque ellos desean hacerlo de esa forma. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Amén. O sea, Dios hace cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra fuerza humana, ni siquiera imaginárnoslas. Pero Dios se ingenua las cosas de la forma que solamente Él la puede y la sabe hacer. Y yo quisiera que usted viajara conmigo 2000 años atrás, a una de esas escenas, cuando Jesús, aquel que había salido del Jordán, que el Espíritu Santo había venido sobre él, porque dice la palabra que él fue llevado por el Espíritu, el Espíritu Santo vino sobre él, el Padre habló, y después fue llevado por el Espíritu al desierto, y después de 40 días sale del desierto y llega y va a aquella primera ciudad, y dice que regresó en el poder del Espíritu. Amén. Porque el Espíritu nos bautiza, nos conduce y nos lleva en su poder. Dice que él fue en el poder del Espíritu, y cuando fue a ese lugar empezó a manifestar las obras de Dios. Pero aquí, en esta escena, dice que entonces ellos llegaron ya después de muchos meses o por lo menos un año o más, Jesús ministrando. Dice que entonces llegaron a Jericó. Y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos, una gran multitud, y dice que el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Un hombre ciego que había estado ciego posiblemente toda su vida y que no tenía facilidad o esperanza posiblemente de jamás poder ver de nuevo. Y cuando oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ese lugar, dice que él comenzó a gritar. Quiero que escuche esa frase. Cuando él oyó, su oído escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ese lugar, él comenzó a gritar y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo, me imagino yo, que sabía algo acerca de Jesús, porque cuando él escuchó su nombre, en aquellos tiempos habían otras personas que se llamaban Jesús, porque era un nombre común que se usaba entre los judíos o los hebreos, Jesús, pero no todos eran Jesús de Nazaret. Este era un Jesús distinto. Este se distinguía no solamente entre los Jesús, pero este es distinguido en 10,000. Este no era cualquier hombre, y este no hablaba cualquier palabra, este no predicaba cualquier mensaje. Cuando él hablaba con autoridad y con poder de parte de Dios. Amén. Dice que muchos a Bartimeo los regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Los regañaban para que se callase,
porque no era prestigioso, posiblemente o prudente, no era éticamente que este hombre posiblemente empezara a gritar a voz de cuello: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando ellos le pedían que callase, él subía el volumen aún más, porque aquel que tiene la necesidad, los demás que no la tienen, no entienden la travesía, el dolor, la lucha, el afán de vida, la presión de vida que esa persona ha pasado en su vida, y ese grito intenso que hay dentro de esa persona, ese clamor intenso que hay dentro de esa persona por tantos años que ha sostenido. Llega un momento en que la persona, cuando llega el momento de Dios oportuno, clama y da un grito de fe, un clamor de fe, un gemir de fe, y dice Bartimeo: Yeshua ben David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Un gemido en el Espíritu, una oración en el Espíritu, un pedir en el Espíritu que solamente Dios conoce. Cuando él dijo Jesús, hijo de David, Jesús escucha esa voz, porque era un clamor distinto. La oración que sale de tu corazón, de lo más profundo de tu alma, Dios la conoce. Y no tiene que ser expresada con frases elocuentes o largas, sino que simplemente salga de un corazón que cree que Dios puede todavía levantar lo que está muerto. Amén. Y cuando él dijo Yeshua ben David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice que Jesús se detuvo cuando escuchó. Jesús no dijo: yo voy a ministrar a otro lugar y estoy pasando por aquí deprisa y no puedo pararme. Jesús se detuvo. Necesitamos ser sensibles a lo que el Espíritu desea hacer y detenernos. No importa. Jesús estaba en el ministerio. No simplemente era que iba a trabajar, iba tarde, no. Estaba en el ministerio e iba haciendo la obra del ministerio, pero se detuvo cuando este hombre clamó, porque había llegado el momento para este hombre que él había esperado toda su vida. Y le dicen que llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza y levántate, él te llama. Dice que entonces él, tirando su manto, tirando la capa, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? Yo me imagino que Jesús le habló con ternura de voz y amor de corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? Amén. That's just like a key that opens all doors. What do you want? Jesus is asking you, what do you want? Imagine that. Que Jesús te pregunte: ¿qué quieres que haga por ti? Es como la llave que abre todas las puertas. ¿No tiene él la llave para todas las puertas? No es él el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. Amén. No es aquel que fue una roca para Israel cuando no tenían agua y bebieron en un desierto donde no llovía. Porque él es el que está cuando nadie está. Y le dice Bartimeo, le dice: Rabí, que yo recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado. Al instante, dice la palabra, al instante, inmediatamente recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Quizás el abrigo que tenía era un tipo de seguridad para él, o le asistía de alguna forma, pero él, cuando fue sanado, instantemente dejó lo que estaba haciendo y de gratitud
sigue a Jesús, ese hombre se convierte en un testimonio de vida. Porque imagínense la muchedumbre de personas, aparte de los 12 apóstoles y todas las mujeres de Dios santas que seguían a Jesús, más la multitud del pueblo donde él estaba, y este hombre que ellos conocían, que había estado ciego toda su vida, ahora está viendo y está caminando con ellos y está adorando. Oh, la unción que había en ese lugar, porque Jesús estaba ahí. Aleluya. Está entrando el verano. Thank you. Wow, Dios te está usando. Mira, tiene el nombre de mi apellido, de mi apellido. Los profetas, ellos siempre escuchan al Señor, hasta con los pañuelos se escuchan. Que Dios bendiga a los profetas. Al instante recobró la vista. Cuando él oyó, cuando se informó que era Jesús, él inmediatamente, cuando tú sabes que la unción está presente, toma oportunidad de la unción cuando está presente. Cuando hay un momento de gloria en unción, no dejes pasar. No pienses que tiene que ir demasiado rápido a hacer otras cosas. Toma oportunidad de la presencia de Dios. Es lo que Bartimeo hace. Jesús está en el lugar y él toma oportunidad de que aquel que había estado en otras partes ahora había llegado por esa región donde él estaba, y él dijo: esta es mi oportunidad. Él escuchó. No podía ver, pero pudo escuchar. A veces no podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos hacer otras. Haz lo que tú puedas hacer. Haz lo que Dios te permite, porque Dios te dará la capacidad de hacer lo que tú no puedes hacer. Amén. Aleluya. Dios es el Dios que puede hacer lo que nadie jamás ha podido hacer. ¿No es acaso por Él que tú y yo estamos aquí en esta tarde? Amén. Y que nos conocemos y que somos pueblo de Dios. Porque ¿quién de nosotros se merecería estar aquí? O pudiésemos llegar por nuestra propia fuerzas o inteligencia. Todo lo que estamos aquí hemos sido bendecidos. Hemos sido llamados por el Señor. Hemos recibido esa gracia y esa misericordia de Dios para alabar y bendecir y ser parte del pueblo del Señor y bendecir el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Él es bueno para siempre. Él es bueno. Dile a tu vecino en esta tarde: Dios te ha dado un grito de fe. Un grito de fe, un clamor de fe. Recuérdese lo que dice la palabra, que el Espíritu gime a través de nosotros con gemidos indecibles que nadie entiende. Y Bartimeo tomó oportunidad. Me lleva la historia al Antiguo Testamento, a una mujer que estaba casada, tenía a su marido. Y él en esos tiempos, obviamente en la cultura se permitía que los maridos tuviesen más de una mujer. Y él tenía otra mujer. Y esa no era fácil. Para que se rían un poco, ¿no? En lenguaje caribeño se lo digo, ¿no? Y ella se llamaba Penina y tenía varios hijos e hijas. Había sido bendecida por el Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces las bendiciones en la persona pueden orgullecer a la persona? Yo creo que entre ellas había una competencia posiblemente por el marido con la otra mujer que se llamaba Ana. Y Ana no había recibido el don, el regalo de Dios, el milagro de Dios de tener una criatura. Porque eso es un milagro de Dios. Tú y yo no fabricamos niños. Tú y yo solamente podemos, tú y tu esposo, tu esposa, podemos unirnos en el matrimonio, pero es el que da la vida, el que despierta el aliento de vida, es el Creador. Bendito sea su nombre. Y Ana no había tenido niños. Y no solamente
tenía esa afrenta que existía en esos tiempos donde la cultura señalaban a las mujeres y la tenían como persona de segunda categoría o ciudadano de segunda clase. Eran marginadas y maltratadas si no podían cargar un niño en su vientre y dar a luz. Qué terrible a veces las cosas que suceden en las culturas de las naciones. Yo no creo que haya una cultura en el mundo donde no hayan corazones de los seres humanos que le causen fatiga a otros porque se inventan cosas que Dios jamás ha dicho. Y Ana dice así, que después de haber comido y bebido en Silo, era el lugar donde ella estaba, Ana se levantó y se fue mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Y ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. Estoy hablando de un clamor, de un grito de fe. El de Ana fue un poquito distinto. Se manifestó no como el de Bartimeo, pero se manifestó dentro de su alma. Y dice que Ana lloraba con amargura de alma al Señor e hizo un voto al Señor diciendo: oh Señor de los ejércitos. Qué bueno es conocer a Dios. Ana conocía quién era Dios. Y Ana dice: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdes de mí y no te olvides de tu sierva, sino que le des un hijo varón. Sé específico con Dios. Le pidió un hijo varón. Yo creo que eso tiene ciertos beneficios, especialmente en los tiempos de esos años donde ella vivía. Los hijos varones daban ciertos beneficios. Entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Ana hace un voto con Dios: si tú me das un hijo varón, porque eso era lo que iban a ser dedicado al Señor en el sacerdocio, yo te lo voy a dedicar a ti. Tú me lo das a mí y yo te lo devuelvo a ti. ¿Cuántos saben que todas las bendiciones que tú tienes son de parte de Dios? Amén. Porque Él es toda buena dádiva y todo don perfecto. Si tú tienes algo bueno dentro de ti, eso vino del cielo, vino de arriba y vino y entró en nuestros corazones. Amén. Todo lo que tú y yo podamos hacer que sea bueno viene del cielo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Todavía? Ok. Y dice: si me das un hijo varón, lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Era una dedicación como el nazareno. El voto era no cortarse el cabello como Sansón, como símbolo de que estaba dedicado y apartado para Dios. Y sucedió que mientras ella oraba largamente, sus oraciones eran largas por causa del dolor y también porque estaba cuando tú oras al Señor y entras en presencia de Dios en oración, Dios limpia tu alma de las acusaciones, del rechazo, del odio, de palabras que pueden ser echadas sobre ti, que no vienen de parte de Dios, pero que pueden afligir el alma. Pero en las oraciones Dios limpia el alma. Y ella no oró contra su enemiga. Ella oró para que Dios la bendijera. Amén. Es bueno aprender a orar, ¿verdad que sí? Ella no dijo: mátala. No ore así por nadie en el pueblo, ¿sabes? Bendíceme, Señor. No le pidió la cantidad que tenía la otra para competir con ella. Escúchame, no compitas con nadie, porque Dios no está en la competencia. Dios está en la bendición. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Ella estaba ahora en el templo. Ella fue a orar a la casa de Dios, porque Jesús dijo que la casa de su padre sería casa de oración
por todas las generaciones. Y como dice nuestro pastor principal, la casa de Dios no es una casa de alabanza, aunque necesitamos alabar al Señor en su casa. La casa de Dios no es una casa de predicación, como si fuera el énfasis más grande. Jesús dijo, aunque eso lo debemos hacer todos los domingos, que la casa de Dios siempre será llamada casa de oración por todas las generaciones. Dios quiere y desea que en su casa se le pida, se le hable, se le ruegue, se le clame y se le bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo demás lo vamos a hacer. Vamos a predicar, vamos a cantar y vamos a adorar, pero Dios quiere que en su casa se hable con Él. Amén. Y mucho de eso se ha perdido. Yo sé que aquí no, es una mujer de Dios de intercesora de oración, pero hay iglesias que ya no tienen servicio de oración. Ya no es necesario, porque tenemos programas y eventos los domingos. Hay que orar más. Que venga una renovación del espíritu y un avivamiento sobre toda la iglesia de Dios en todas partes. Que el pueblo empiece a gemir y a pedir, no solamente en la casa de Dios, sino en nuestras casas. El que ora en su casa fácilmente orará en la iglesia. No pasará navaja sobre su cabeza. Y esta mujer no porfió, no empezó a competir con la otra, sino que ella oraba largamente delante del Señor. Elí la observaba, el sacerdote Elí, y Ana hablaba en su corazón, y dice que solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. ¿Qué tipo de oración? Es un gemir, es un clamor. Y Elí creyó que ella estaba ebria, borracha. No entendió lo que estaba sucediendo. No todo el mundo va a entender lo que tú estás atravesando. No todo el mundo va a entender qué tú estás pasando. Y le preguntó, ¿hasta cuándo va a estar ebria? Ya le está haciendo prejuicio a la pobre mujer de Dios. He labeled her. Le puso la etiqueta, estás ebria. ¿Hasta cuándo? Aparta de ti el vino, Ana. Estás tomando demasiado. Y Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Cuando ella le dice eso, él entiende, porque era un sacerdote y entendía. Y dice, no pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado ahora de esta forma. Ana oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho, e hizo el voto al Señor de consagrar su hijo si el Señor le diese un hijo varón. Y dice que mientras ella oraba largamente, él la observó, pero no solamente Elí la observaba, porque ya Dios la había observado. Así es. Y Elí la bendice. Después que le dice, estás ebria. Después le dice, después que le escucha, le dice, vete en paz y que Dios te conceda. La bendigo. Recibió la bendición del sacerdote. Que Dios te bendiga. Es bueno bendecir. Siempre bendice. Y Jesús nos enseñó bendecir aún a nuestros enemigos. Y hay esposas que no quieren bendecir a sus esposos porque son cabezones, no se están portando bien. Pero bendecir es pedir que Dios entre en el asunto y cambie las cosas. No es que siga emborrachándose, no es que siga haciendo mal. Y una mujer nunca debe mantenerse en un lugar, no sé por qué estoy diciendo eso, una mujer nunca debe mantenerse en un lugar donde su vida corre peligro. No es eso lo que estoy hablando. Una mujer nunca debe, porque tú tienes valor y virtudes de Dios igual que cualquier otra persona. Y no debe dejarte bajar tu estima por lo que dice otra persona,
sino tú tienes que saber cuál es tu posición en Dios como hija de Dios, hija del reino, hija de Sión, que tú eres una persona de valor para Dios. Y una hija de Dios no debe ser abusada ni menospreciada y maltratada, y mucho menos agolpeada. Amén. Amén. Doy gracias a Dios. Pero dice que Dios le concedió su oración, y todos conocemos el historial. Solamente quería señalar algunas de esas cosas. Todos conocemos que Dios le concede ya en unos 9 meses, ya Ana, unos 9 meses y medio, ya Ana está dando a luz, y se está cumpliendo lo que ella por tantos años había esperado. Y Dios le da un hijo, y es varón, y nace, y es hermoso. Y dice que después que ella lo desteta, dice esa escritura, entonces lo lleva al templo y le dice, ya el niño está listo para que él se mantenga en el templo, y lo dedica al Señor y lo deja al Señor. Después que Dios le da, le entrega. Cuando nosotros hacemos promesas a Dios y las cumplimos, hay algo de recíproco de parte de Dios para nosotros. Aunque a veces no usamos sabiduría en algunas cosas, pero cuando lo hacemos como Ana lo hizo de todo corazón, hay una bendición particular de parte de Dios. Ella le dedica al niño. Todos conocemos la historia de Samuel, de cómo empezó a escuchar la voz a los 12 años de edad, y él no sabía que era Dios. Interesante que Dios puede hablar y nosotros no sepamos que Dios que nos está hablando, y escuchaba la voz audible de Dios, no que la sentía simplemente en el corazón, audible, y no sabía que era la voz de Dios. Y Samuel creció en estatura delante de Dios, y Dios lo levanta como profeta para Israel, en un tiempo donde dice la palabra, escucha, oh pueblo de Dios, en un tiempo donde dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba en Israel. Ahora, piensa en esto. Su rival, la cual la irritaba, tuvo muchos hijos, y muchas de las mujeres de Israel tuvieron muchos hijos, pero ninguna de ellas, ni su rival, tuvo un hijo como el que tuvo Ana, porque Dios reservó lo mejor para esa mujer de Dios. A ella Él le dio un profeta del Altísimo. Escucha, lo que tú no tienes y otros tienen, no te preocupes, porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor y mucho superior, y será para su gloria, para su honra y para su alabanza. Amén. Solamente fue uno, pero uno fue suficiente. Porque ese fue un tremendo hombre de Dios. ¿Cómo honra Dios los que le honran? ¿Cómo Dios exalta al que se humilla? Fácilmente ella pudo ir y pelear con la otra, o pedirle a su esposo, mira, esta señora tuya me está fastidiando la vida, tú tienes que hacer algo. No la llevó a pedirle al juez que la sentenciara, o haz algo con esta mujer greñúa, ¿no? O sea, Ana fue a Dios, a pedirle a Dios, socórreme, haz algo por mí, defiende mi causa y mi vida. Y mira lo que Dios hace. Dios lo levanta. En una de las escrituras, Samuel es exaltado porque dice que habla de Moisés y Samuel como profetas de Dios, que levantan a Israel como profetas conocidos. O sea, marcan la historia de Israel. ¿Quién sabe que lo que tú no tienes hoy en día viene de camino por a ti? Y no solamente marcará tu vida, marcará la vida de otros muchos. Hay veces que Dios permite pruebas y dificultades de la vida, de las cuales
nos llevan a un lugar en nuestras vidas. Dios permite a veces cosas que nos llevan a un lugar de encierre. He puts us between a rock and a hard place. You get what I'm saying, right? Nos pone en un lugar difícil. Ay, bien difícil. José fue tirado por sus hermanos en un hoyo donde él no podía subir. No había una soga para él subirse. No había algo de que él agarrarse y tratar de escalar y subir. Y lo dejaron abandonado y rechazado. Solamente Dios. A veces las cosas que Dios usa, ¿quién le entiende? Llegaron una tribu de ismaelitas, mercaderes, con un poco de dinero para comprar un esclavo. Pero aún en ese transcurso, en ese proceso que José pasa en su vida por muchos años, Dios siempre le recordó que estaba con él. Amén. Porque el favor de Dios siempre estuvo con él. Y donde quiera iba, Dios lo bendecía. Porque estuvo en la casa de Potifar, y en la casa de Potifar Dios lo bendice. Y lo hace el jefe de los demás servidores. Y tuvo favor delante de Dios. Y el jefe de esa casa le presentaba a él, le daba cuidado a él de todas sus cosas. Y se le puso la situación difícil a José en ese lugar, porque estaba atravesando un proceso de pruebas en su vida personal. Y Dios estaba haciendo algo en su formación como hombre de Dios. A veces no entendemos las cosas de Dios, pero Dios está trabajando delante del asunto que nosotros no entendemos. Porque Él hace que todas las cosas obren para el bien de aquellos que le aman. José también tenía un grito de fe dentro de él, pero lo expresaba a través de su actitud y comportamiento. Porque le dijo a aquel hombre, ¿cómo voy yo? Le dijo a la mujer, ¿cómo voy yo a traicionar a mi jefe o a pecar contra mi Dios? Porque vivió su vida para agradar a Dios. Y en la cárcel donde llegó a parar, Dios también estuvo con él. No importa dónde nos encontremos, Dios siempre estará en ese lugar con nosotros. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al fuego, ellos estuvieron ahí, pero no estuvieron solos. Apareció uno que es parecido al Hijo de los Dioses. Nosotros sabemos cómo se llama. Y él estuvo en ese lugar paseándose con ellos, caminando con ellos. Y el fuego que estaba ahí no ardía, porque había uno que tenía un fuego y una gloria mucho mayor que estaba con ellos en ese lugar. Así que hay veces que Dios permite las pruebas y las dificultades en la vida nuestra que nos llevan a un lugar difícil. Pero en ese lugar difícil, ahí donde se pisan las uvas para sacar el vino, ahí en el Getsemaní, donde se toman las decisiones más difíciles, ahí en ese lugar es donde la victoria más sublime nos espera. Es ahí donde Dios extrae de nosotros una fe que nunca nosotros habíamos expresado y que se expresará en ese momento. Y ahí habrá un irrumpir, una explosión, donde los eventos que seguirán ese lugar o ese momento en nuestra vida serán eventos prósperos y bendecidos para nosotros, como sucedió con Ana y como sucedió con Bartimeo y como sucedió con José. Para Ana fue un gemir de lo más profundo de su corazón. Solo se movía sus labios y gemía. Y esa es la fe que Dios desea de nosotros, para darnos el milagro o la respuesta a la necesidad que tenemos. Amén. Como último, para terminar, habla de la historia de que Jesús había estado en una tormenta en el mar. Y los discípulos se asustaron. Él estaba durmiendo en medio de la tormenta. Interesante. Había bastante sueño, ¿no? ¿O es que Él es el príncipe de paz? ¿O es el que Él permite tormenta para recordarte que tú puedes descansar en medio de una tormenta?
y Él se levanta y calma la tempestad. Yo creo que Jesús estaba esperando que uno de ellos le hiciera. Porque le dijo, hombres de poca fe. Porque a Él le dijeron, no te importa que vamos a perecer. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? En una frase le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú todo lo puedes. Pero en otra, cuando llegaron al momento difícil, no te importa que vamos a perecer. Y de ese lugar Jesús sale, llega, él había venido del lugar de los Gadarenos, había libertado al endemoniado Gadareno. Imagínense toda esa gloria de Dios. Los apóstoles en los tiempos de Jesús, creo yo, como decía un cantante cristiano americano, él decía en su canto, yo no me puedo imaginar caminar con Jesús, porque yo creo que a cada lugar que vayamos, ellos dirían y estarían esperando algún milagro sobrenatural, algo glorioso. Caminar con Jesús es caminar una aventura de gloria. Amén. Amén. Aquí esto está lleno de milagros. Todos nosotros somos un milagro de Dios. Amén. Denle aplauso a Cristo. Todos nosotros somos un milagro de Dios. Y Jesús había salido. ¿Me puedo quitar esto, pastor? Claro. Caribeño acá. Arriba. Thank you. Y Jesús venía de libertar al endemoniado. Fue a esa arriba a alimentar un solo hombre. Sí. Fue con una misión de libertar a una sola persona. Porque esa persona Dios lo usaría para cambiar multitudes en ese lugar. Entre más severo es el daño que el enemigo ha hecho, más grande será el milagro de poder que Dios hará para cambiar muchísimos. Y él viene de camino y llega ya al lugar de donde habían salido después de la tormenta, y dice que un principal de la sinagoga llamada Jairo viene y se le postra a sus pies. Quiero que vean la imagen. Este hombre se postra a sus pies, reconoce quién Jesús es. Un principal de la sinagoga. No era cualquier persona, pero ese creía en Dios. No todos eran incrédulos en aquellos tiempos. Habían dentro de esas multitudes aquellos que creían. Entre los fariseos habían algunos que creían, y entre los de la sinagoga habían otros que creían, como Jairo. Viene y se postra a sus pies y le dice, ven a mi casa por favor, porque mi hija está a punto de morir, está grave. Y yo me imagino que si era principal de la sinagoga, estaba en una buena situación económica, financiera, pero su dinero no le ayudaba a sanar su hija. Su último recurso, su última opción era Jesús. Y alguien dirá coincidencialmente, no coincidencialmente, Dios propuso que en ese momento Jesús estaría pasando por ese mismo lugar. Y Jairo se postra a sus pies. Y mientras iba a aquel lugar, había mucha gente que estaba y le oprimían a Jesús, una multitud inmensa de personas. Y había una mujer en una gran necesidad. Y ella había tenido un problema por muchos años y no había encontrado sanar. Y había gastado todo su dinero con los médicos. Y dice la palabra que iba de mal en peor. No había solución. ¿Quién ha estado en ese lugar cuando no hay solución? Pero cuando ella escuchó que Jesús venía de camino y la multitud estaba ahí, ella dentro de sí misma, dice la escritura, que pensó y dijo, si yo solamente puedo tocar el borde de su manto, yo recibiré mi sanidad. Y empezó a apartar. Imagínense, con permiso, por favor, señora. Con permiso, quizá la miraban, ¿quién es esta? ¿Qué le sucede a esta mujer? Por favor, yo necesito tocar su manto. Y era una mujer. Y no solamente eso, su flujo de sangre en la cultura de los tiempos, de nuevo, ella sería inmunda y no podía tocar a otros.
Pero en ese momento, la fe que Dios desea en nosotros se estaba manifestando en ella para tocar el borde del manto. Y se dice que en el borde del manto de los rabinos judíos hay unos flecos. Eso es el borde del manto. Y esos flecos representan los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, porque en la palabra está la vida. Aleluya. Amén. Ay, papá. Ella reconocía, igual que Bartimeo, cuando dijo Jesús, hijo de David, Bartimeo estaba reconociendo que Jesús era el Mesías que había llegado. Así es. Un ciego que no veía reconocía que el Mesías había llegado, y otros muchos que veían todavía no reconocían que Él había llegado. Y esta mujer, también igual que Ana, reconocía que la presencia de Dios estaba ahí, que Dios estaba escuchando. Y cuando Jesús está pasando, ella logra apartar a la gente de un lado a otro y llega a tocar el fleco, los flecos, los hilos, la palabra de aquel que es la misma palabra de Dios, porque Él es el verbo encarnado, Él es el verbo hecho carne, Él es la expresión de Dios mismo, la imagen visible de Dios, aquel que nos salvó a ti y a mí. Estaba aquel día, y a ese era que ella quería tocar, porque ella sabía que si tocaba el borde del manto, para ella significaba que recibiría su oración. Hasta que llegó y tocó, y al instante que tocó. Diga conmigo, al instante. Bartimeo fue instantáneamente fue salvo. Y Ana recibió su contestación instantáneamente después que llegó y estuvo con su marido. Y esta mujer, después que tocó el borde, porque había un gemido en ella, y el gemido de ella, de su alma y su clamor se expresó tocando el borde de su manto. Pero su fe decía, si yo logro hacer esto, yo sé que yo seré sanada. Rompió todos los protocolos que habían del momento y de la cultura, pero ella sabía que ella de alguna forma u otra tenía que tocar el borde de su manto. Dice las escrituras que muchos eran sanados por el borde del manto de Jesús, porque Él es la palabra de Dios, y donde llega la palabra, donde hay desorden, se ordena. Lo que está levantado se aplasta, lo que está aplastado se levanta. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Cuando Jesús llega, algo glorioso tiene que suceder. Did I turn it on? Hallelujah. Yeah, thank you. Glory. All right. Amén, amén. ¿Está listo? Dale el otro. Vámonos con este. Dios provee rápido. Póngase de pie, denle aplauso al Señor, denle aplauso. Aleluya. Dios contesta el clamor, Dios contesta la petición, Dios contesta el gemir que sale de un corazón agradecido y entregado al Señor. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios todavía responde a la necesidad de sus hijos, que Dios todavía hace milagros sobrenaturales, que Dios todavía puede hacer cosas extraordinarias. Amén. Dios todavía levanta al caído. Dios puede levantar lo que está dañado. Dios puede de nuevo arreglar lo que está quebrantado. Hay corazones quebrantados. Dios tiene la habilidad de componer lo que está quebrantado. God can put it back together again. Pero alguien tiene que permanecer en un lugar de fe y de espera y de confianza. Los hermanos americanos, afroamericanos dirán, you gotta hold on to your faith. You have to hold on to your hope. You have to hold on to Jesus, because He's coming back for you. He's going to do the thing that you cannot do. Tú tienes que mantenerte en tu lugar de fe
y de espera con Dios. No te muevas del lugar de fe y de esperanza, porque Dios es el Dios que responde a la necesidad de sus hijos. Y posiblemente no llegue en el tiempo o como tú piensas o como tú deseas, pero de alguna forma estamos seguros, Dios contestará la oración de sus hijos y de su pueblo. Amén. Aleluya. Si es para el Señor, más fuerte. Más fuerte. Cuando aparentemente no hay esperanza, no hay ciencia o no hay medicina, Dios puede ayudar. Hay uno que escucha el clamor profundo y que conoce que ya no hay más lágrimas para derramar. Él es aquel que tiene el poder de resurrección, de levantar lo que está muerto. Hay cosas que deben estar vivas, que están muertas en nosotros. Y Dios puede levantarlas de nuevo. Hay personas que tienen tiempo que no hablan en lenguas, que no pueden alabar a Dios con libertad de corazón. Dios puede llevarte a un lugar que será mucho más excelente, porque dice la palabra que Él te llevará de gloria en gloria. Ayúdame. Y de poder en poder. Dios tiene forma de hacer las cosas que nosotros no podemos imaginar o pensar, y puede sacarnos del hoyo más profundo y llevarnos a un lugar de gobierno, como lo hizo con José. Nos puede tomar detrás del redil de las ovejas y llevarnos a ser como David, el rey de Israel. De un lugar insignificante a un lugar de importancia, porque Dios es el Dios que ve la necesidad y ya tiene un propósito definido con nuestra vida. Lo único que nos toca a nosotros es adorarlo en espíritu y en verdad. No importa qué esté amenazando contra nuestras vidas, Dios llegará a tiempo y defenderá nuestra causa. Él puede calmar la tempestad de nuestra barca, y es el Dios que pelea nuestra batalla. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y Dios escucha el gemido y el clamor de sus hijos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que si Dios nos está hablando de esta forma, alguien, quizás una sola persona acá, quizás una sola persona, quizás hay más de una persona. ¿Será posible que Dios está a punto de hacer algo grande en la vida de alguien? Amén. Si tú estás aquí, tú sabes que es para ti la palabra. Que Dios está a punto. Y a veces no sabemos lo que vamos a atravesar en unos meses o en un año. Y una palabra que Dios nos da nos levantará el estímulo y la fe para creerle a Dios cuando llegue el día difícil. We serve a mighty God. We serve a mighty God. Servimos a un Dios poderoso. Servimos a un Dios glorioso. Y un Dios que siempre está haciendo cosas extraordinarias, sublimes, maravillosas. God is doing something every day glorious. Dios está haciendo algo formidable todos los días. Pero Jesús dijo: mi Padre trabaja
y yo trabajo. En alguna parte del mundo en este momento alguien está siendo salvo. En alguna parte del mundo en este momento Dios está sanando a alguien. Alguien está recibiendo un milagro formidable de parte de Dios. Algo que los médicos no pueden sanar. Jesús lo está sanando en este momento. En algún lugar Él está haciendo algo maravilloso. Y reconociendo esto, nosotros celebramos juntamente con aquellos todo lo que Dios está haciendo. Pero quiero decirte a ti en esta tarde que Dios tiene un milagro para tu clamor y tu grito de fe. Tu oración de fe recibirá la contestación que necesitas en el día de Dios. Hay un día señalado de parte de Dios. Y en ese día Dios te visitará. Solamente expresa tu fe. Porque si hay algo que atrae el corazón de Dios, es la fe de sus hijos. Dios no busca títulos ni nada de eso. Simplemente una fe expresada y desbordada hacia Él. Un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Y quiero decirles en esta tarde que lo que hemos estado hablando en esta tarde es lo mismo que Dios ha estado haciendo acá por 37 años. Sanando corazones, libertando personas esclavizadas en el pecado, sanando familias disfuncionales y sanando corazones quebrantados. Ese es el Jesús que predicamos. Don't worry. Ese es el Jesús que ministramos y ese es el Jesús que está aquí en esta tarde con nosotros. Amén. Te alabamos, Jesús, te damos gloria. Levanta tus manos al cielo, dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias. Levántate, estamos celebrando 37 años, por favor, los que pueden. Levántese y dele gloria al Señor, dele gratitud al Señor. Dale gratitud. Él ve dónde tú estás. Él vio dónde estaba Bartimeo y Él escuchó el clamor de Bartimeo. Él vio dónde estaba Ana y Él contestó el clamor, el gemido de Ana. Él vio dónde estaba aquella mujer del flujo de sangre e inmediatamente su poder, su virtud fluyó sobre ella. Aleluya. Y ese mismo poder fluirá sobre tu vida. Ese mismo poder fluirá hacia ti. Ese mismo poder caerá sobre ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. En el nombre de Jesús. Nadie, mira, ni siquiera nadie tiene que tocarte. Es tu fe que toca el corazón de Dios y la unción caerá sobre ti. En el nombre de Jesús caerá poder de lo alto. Todavía hay virtud de Jesús que nace y que sale. Todavía hay poder. Todavía hay poder. Oh, shatarabababa. Él te viste de poder, hija. Él te viste. Es poder sobrenatural. Él da fuerza sobrenatural. Fuerza sobrenatural. Él cambia el lamento en baile. Él no viste de alegría y júbilo. Dale aplauso al Señor, iglesia. Él es grande y poderoso. Alaba al Señor. Si alguien puede hablar en lengua, adora al Señor. Dios te ha llamado, Dios te ha señalado, Dios te ha marcado. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale más, Señor, dale más, dale más. Por cada lágrima, por cada dolor, hay un galardón de parte de Dios. Hay una recompensa por la fidelidad, por el corazón apasionado, por el corazón entregado. Él es el que no viste de alegría. Oh, aleluya. ¿Quién quiere un manto de alegría en esta tarde? ¿Quién quiere un manto de júbilo, de regocijo? Oh, la noche pasará, pero el júbilo llegará en la mañana. No durará toda la noche. La angustia, el júbilo
llegará en la mañana. Aleluya. Come on, church, help me praise the Lord. Ayúdame a alabar al Señor. Aleluya. Thank you, Lord Jesus. Viendo todo bien o mal, aún así Él cubre tu pesar. Jesus. Can we worship God? Can you worship God? Give Him praise. 37 years. Puede darle gracias a Dios. 37 años de júbilo, de gloria, de salvación, de visitación de Jesús. Oh, aleluya. Si alguien tiene un clamor, un gemir, por favor pasa. Voy a orar una oración matutina por todo. Pasa aquellos que están esperando un milagro de parte de Dios, una intervención de parte del Señor. Aquellos que están esperando una intervención, quédate ahí, amén. Una intervención de parte. Tú necesitas que Dios intervenga en tus asuntos. Tú necesitas que Dios te visite. Su fidelidad. Su fidelidad. Come on. Me basta su Quiero que hables con Dios en este momento. Órale al Señor, habla con el Señor. Expresa tu fe al Señor. Exprésale tu clamor. Habla con tu Padre Celestial. Habla con tu Padre. Come on, tell him about your pain. What's going on in your heart? Exprésale el dolor de tu corazón. ¿Qué está sucediendo con tu vida? Él te conoce. por probar su fidelidad. Jesus. Fidelidad, su fidelidad, Faithfulness of God. tan Profound and is real. profunda, tan real. Thank you for your faithfulness this afternoon. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en los corazones. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por los milagros que vienen de camino. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la intercesión de esta casa. Gracias por la intercesión de aquellos que oran y claman para ver a Dios como nunca antes. Don't worry about it. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Gracias. Gracias por la unción que rompe el yugo. Gracias por la unción que abre surcos. Gracias por la unción que hay en esta casa. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú abres puertas. Tú abres puertas nuevas. Aleluya. Viene un río de Dios. Viene un río de Dios, como decía la pastora. Viene un río. Entra en el río del Espíritu, el río de la unción, el río de la prosperidad, el río de la unción. Come on. Hallelujah. This is your moment with the Lord. This is your moment right now. Este es tu momento con Dios. Enciérrate con tu Padre Celestial. Enciérrate con tu Padre Celestial. Oh, give them a miracle, God, right now. In Jesus' mighty name, Father, we pray. We thank you for an anointing, Father God, that breaks every yoke. Te doy gracias por la unción que rompe todo yugo. Vamos a orar. Levanta tus manos, dale gracias al Señor. Haz esta oración conmigo. Padre Dios, gracias que no estoy solo, no estoy sola. Gracias porque tú estás conmigo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi refugio. Tú eres el agua que sacia mi sed. Tú eres mi amado. Tú eres mi Señor. Tú eres mi provisión. Tú eres mi seguridad. Y solo tú tienes lo que yo necesito. Tú tienes la
necesito. En el nombre de Jesús, recibe esa paz. Recibe esa paz. Come on. Oh, se va. Tu corazón se alivia en este momento. Se alivia tu corazón. Oh, un alivio de parte de Dios viene para ti en el Espíritu. Recíbelo, hija. En el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Recibe el soplo del Espíritu. El refrigerio del Espíritu. Sarah, come put your hand in her heart right now. The Lord alleviates her heart of all pain right now. De tu corazón se va. Sopla, Espíritu Santo. Sale todo, Señor, en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Viene la paz. Recibe lo que el Padre te da en el nombre de Jesús. Él te toma de la mano, hija. Él no te suelta ni te soltará nunca, porque Él te ama. Él te ama. Llena de Espíritu Santo más. Tu fuego, Señor, la cubre y la protege en el nombre de Jesús. Como ríos de agua de vida, Señor, ven sobre tu hija. Sopla, Espíritu Santo, más. Recibe el fuego. Recibe fuego de Dios. Oh, Él todavía puede hacerlo. Él puede hacerlo. Él puede. Él tiene la solución. En el nombre de su fuerza nueva, Padre. Gracias por fuerza nueva. Gracias porque tú eres la solución. Gracias porque tú puedes. Tú das fuerzas al cansado. Tú das fuerzas. Ven ese viento del Espíritu. Ahora sopla sobre tu hija. Oh, gózate en tu Dios. Gózate en el Dios de tu salvación. Gracias, Señor, por visiones y sueños, revelaciones en el Espíritu para tu sierva en el nombre de Jesús. Dale lo que ella te pide, Padre. Me uno con ella en su fe. Me uno contigo en tu fe. Que Dios te da lo que tú le pides. Porque tú sabes que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Todo lo puede, tu amado, tu Señor. Oh, Señor, gracias, gracias. Recíbelo, hija. Recíbelo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for the anointing. Thank you for the anointing. The anointing. Thank you for the anointing. Tráemela por aquí. Come over here, please. I'm sorry. Thank you for the anointing. Lord, thank you for the faith that right now is being expressed. Gracias por la fe que ahora mismo es expresada en esta hija. Tú estabas intercediendo con ella. Venga, ayúdame a interceder. Gracias, Padre. Tú eres el Dios que mira y conoce de dónde venimos, de dónde nos trajiste, qué has hecho en nuestra vida. Tú eres grande y tú amas como nadie ama. Oh my God. Él es el Dios que ama como nadie jamás te ha amado. Él sana corazones quebrantados. Su paz es tu abrigo en este momento. Jesús dice: mi paz te dejo. Y hay una unción de Dios sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Él es el Dios que hace todas las cosas nuevas. Todas son hechas nuevas por el poder de su fuerza. Oh, He loves you, He loves you, He loves you. Él te ama, Él te ama. Su amor viene sobre ti. Su amor viene sobre ti como lluvia fuerte. Pon tu mano en el corazón de ella, Señor. Ahora sopla, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Se va. All pain is gone right now. Todo dolor de rechazo y abandono se va en el nombre de Jesús. ¿Quién extiende la mano a la bendición del Señor? ¿Quién extiende la mano? Extiende la mano, iglesia. Viene la unción del Espíritu que rompe el yugo. Bautízala, llénala más. Come on. The joy of the Lord is your strength. El gozo del Señor es tu fuerza. Dale gozo como río. Fuerzas. He will never leave you. Él nunca te dejará, nunca te abandonará el Señor. Porque te ama el Señor.
Oh, dale un milagro que él necesita ahora. Gracias, Padre. Un milagro extraordinario. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Thank you for Sarah. Come on, someone worship God with you. Extiende tu mano derecha sobre esta hija del reino. Los propósitos de Dios serán cumplidos. Oh, Sherababa. So you will not be afraid. I want the Lord will be with you. Because He has His best interest. He knows your right now. Come, Holy Spirit. I thank you right now for your dwelling. Let the anointing magnificent. Sometimes you want to take your burden off from you. You should just but it's good for you to be there, but it is Jesus who takes Lord, I thank you right now for visions. Nothing in this worship should be concerned with all that He has to do. God is able. God is able to do that which we cannot do. Father, right now, thank you for the wisdom. The spirit of wisdom and understanding. Spirit of God, come upon your daughter again. Lord Jesus, right now, what she's asking. I agree with the faith, Sarah. The Lord gives her faith in the petition. Right now, Jesus, we thank you. We thank you, Lord. In the name of Jesus, thank you, Father. Thank you, Father. Glory to you. Thank you. You're able. What you cannot do in your own strength. It is in His strength that you can do. It is don't let your spirit move. Just let your spirit be yourself. Take it to a new level in the spirit. Come on. A new level of just worship with God. And that's what God wants you, like Mary. It's worship with alabaster, which is just your spirit there that can be poured out. That's what it is. It's poured in, pour it out. It's you and Jesus, Sarah. That's all. It's you and God. It's you and your Savior. He's all sufficient. You know He's all that we have. He's all that we have. The greatest thing we have is the beloved of our every step
Things that eyes have not seen, ears have not heard. Thank you, Lord. You're able, God. Él puede. Luego de Dios tú puedes. Espíritu Santo, dale a tu hija la unción, lo que ella te pide, Señor. Una multiplicación de todo lo que tú tienes viene sobre ti. Tienes un corazón hermoso para el Señor. Él te conoce. Ahora la victoria. Una unción multiplicada viene sobre ti. Un río del Espíritu de gozo. Eso es, toca a Jesús, toca a Jesús. Toca su corazón. Eso es. Él te llena de alegría.
Gracias por lo que estás haciendo y por lo que viene de camino para tu vida. Oraciones contestadas. Gracias, Padre. Ahora, gracias. Gracias. Gracias porque ayuda viene del cielo. Gracias porque tú envías ayuda del cielo. Nada es imposible para Él. Nada es imposible. Él está contigo. Él es tu fuerza. Él es Jehová Ishi. Significa el Señor es tu esposo, es tu marido. O sea, soy tu seguridad, soy tu seguridad y tu protección. Soy tu provisión. Él te hermosea de su santidad, Él te hermosea de su hermosura, y hace tu rostro resplandecer. Jesus, strengthen your daughter. Thank you, Lord, for your anointing. Extiendan su mano sobre esta sierva. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú tienes apartado todo lo que tú prometiste para ella antes de ella estar en el vientre de su madre. Ya Dios lo dijo. Ya Dios lo dijo. Y viene en el tiempo de Dios. Me uno contigo en tu oración, que Dios te da lo que tú le pides en este momento. Gracias, Padre, por la unción mayor y superior que viene sobre su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Espíritu de conocimiento y sabiduría. En el Espíritu. Señor, gracias por la intercesión de su corazón. Tú eres el Dios que llama las cosas que no son como se llaman. Tú sabes que para tu Dios no hay nada imposible. Queda delante de ti. Oh, gracias, Padre. Las oraciones que te ponen en el corazón. Hay oraciones que el Padre quiere contestar. Nos alineamos con Él en la oración. Por esos gemidos en el Espíritu. Porque Dios está listo a contestar. No solamente por nosotros, sino por aquellos por los cuales clamamos e intercedemos. Porque Dios nos ayuda en tus oraciones. Santo. Y Él conoce. Señor, tú siempre llegas a tiempo. Show of Jesus. I thank you for our life right now. I thank you for lo doy gracias. Y te doy gracias. Que esto que tienes en las manos. Esta casa es Padre, te adoramos.
damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por lo que has hecho y lo que harás. Te damos gracias, Padre, por ese río que viene, Padre. Te damos gracias. Muchas gracias, alfarero. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Pon más pasión en nuestros corazones por ti, oh Dios, para seguir adelante, adorándote, alabándote, bendiciéndote, Señor, porque tú eres Dios. Te damos gracias. Mashayallah. Oh, gracias, Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias por cada vida, por la vida, Padre, de cada uno de nosotros. Gracias por la salud. Gracias por las provisiones diarias. Muchas gracias, alfarero. Te damos gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado, a quien damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque tú eres merecedor, papá, de toda adoración. Gracias, Padre, por tu amor, por tu amor, por tu amor hemos nacido de nuevo. Gracias, mi Jesús. Padre, ahora que salimos, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia, que ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros, de los vehículos, de la transportación que cada uno va a tomar, Señor, y que así como nos trajiste, nos vuelvas a llevar bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les pido no se me vayan, bajen, que ya el Beyman está acomodado para que cada uno, para que cada uno de nosotros, Padre, podamos bajar y compartir.